Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas todas a este webinar de la prestación de ayuda para morir según la ley de eutanasia. Para empezar, agradecer al CAPS la idea y la organización de este webinar sobre un tema que es de tanta actualidad. También, antes de empezar, me gustaría hacer un recuerdo y pensar que nosotros aquí vamos a hablar de la muerte digna, de la muerte deseada, cuando hay personas que no tienen una vida digna y tampoco una muerte digna, ¿no? Esto está pasando actualmente, pues no solo en Ucrania, sino en otros muchos lugares del mundo, donde la gente muere en guerras o en situaciones que podrían ser evitables en otros momentos. Y también aquí, a veces en urgencias del hospital, donde las muertes no son dignas, lo que a veces son en solitario y de una forma que es indigna. Bueno, Perdona, Aurora, se escucha muy bajito. Si puedes hablar un poquito más alto. No, aún peor. No, ahora nada. Pilar, está silenciada tu... ¿Desde este ordenador se oye mejor? Perfecto, sí, perfecto ahora. Bueno, pues nada, simplemente era recordar esto, que estamos hablando de muerte digna y de muerte deseada y que hay tantas personas que no tienen ni la vida digna ni una muerte digna. Y bueno, eso era un comentario. Ahora también recuerdo esta situación que estamos viviendo de guerra y de desastre. Bueno, para empezar, me gustaría presentar a los ponentes que tendremos de lujo y también recordar que después habrá el debate, que serán 20 minutos cada presentación y que después el debate a través del chat o de la mano alzada y sobre todo intentando ser breves para que el debate pueda ser rico y pueda participar todo el mundo porque somos muchos. Primero de todo, querría presentar al doctor Màrius Morlans. El doctor Màrius Morlans es internista y nefrólogo jubilado, era en el Hospital del Vall d'Hebron, impulsor de los comités de bioética, miembro del Comité de Bioética de Cataluña desde el año 2000 y actualmente es su vicepresidente. Ha sido profesor del Máster de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y profesor asociado de Bioética y Comunicación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y fue el presidente también de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos durante muchos años. Y fue uno de los ponentes que elaboró el documento sobre despenalización de la eutanasia aprobado por el plenario del Comité de Bioética en Cataluña en el 2005. Y pienso que su experiencia nos puede aportar mucho. Y quizás adelante, Màrius, y luego presentaremos a la doctora Miqueo. Buenas tardes, muchas gracias por esta amable presentación. Un saludo afectuoso a todas aquellas personas que nos están acompañando. Agradecer la invitación a participar en esta reunión, en este debate. Felicitar al CAPS por la iniciativa y vaya por delante mi reconocimiento a los socios y las socias, fundamentalmente socias, porque todas las reuniones me he encontrado básicamente mujeres, de la Asociación por la Muerte Digna. Ha sido ejemplar el activismo social que han desarrollado y yo estoy convencido que la ley no sería la ley, no la teníamos aprobada sin su activismo ejemplar y su participación. Mi reconocimiento y mi gratitud como profesional. Me propongo... ¿Avanza esto? Se han callado, no consigo. Ahora, me propongo, en primer lugar, definir conceptualmente lo que es la eutanasia y el suicidio asistido. En segundo lugar, hacer una breve reflexión sobre sus fundamentos éticos y luego intentar describir la práctica, que es compleja. Pienso que este derecho, tan importante como el qué, es el cómo,
y en el fondo hago un ejercicio de aproximación de este derecho a la ciudadanía, que la complejidad no impida su realización. Seguir estos pasos, que me los salto y voy de lleno a la definición. Y la definición no hago lo que hace la ley, que es confusa, y ya es mala la definición que hay, empiezo por decirlo en la ley, y me acojo a la que en su momento formulamos en el diccionario de bioética, el Comité de Bioética, con el apoyo del Departamento de Salud y el Departamento de Cultura. Y en la entrada de eutanasia dice, y voy a leer para no equivocarme, actuación médica indicada con el objetivo de conseguir proporcionar la muerte de una manera rápida e indolora a un paciente con un sufrimiento insoportable causado por una enfermedad incurable en fase irreversible a petición expresa, reiterada e informada del paciente. Hay dos condiciones para pedir la eutanasia, que son la enfermedad incurable e irreversible, diagnóstico que establece el profesional, la médico o el médico, y que esta causa un sufrimiento. Son las dos condiciones. Y el sufrimiento, quien lo expresa es el paciente, la persona que padece la enfermedad. No tenemos dispositivos para objetivarlo, pero cualquier clínico reconoce el sufrimiento de cualquier persona. Por tanto, el sufrimiento lo expresa el paciente. La diferencia entre la eutanasia y el suicidio es muy sencilla. En la eutanasia, la droga que causa la muerte, el fármaco letal, lo administran los profesionales. En el suicidio asistido, el profesional prescribe la droga que la toma en su momento la persona cuando quiere. En cuanto a los fundamentos éticos, también me acojo al documento que habéis citado. En la ley hay varias formulaciones, pero me parece que sintetizar estos tres principios nos resulta de utilidad. Uno es el derecho a la vida íntegra, es aquello que hace que rechacemos cualquier agresión física o psíquica a la persona, la integridad biológica, física y psíquica, y que es el fundamento del segundo principio, que es el de dignidad. Yo creo que el filósofo que ha definido mejor el concepto de dignidad es Kant. Dice que las cosas tienen precio y se pueden intercambiar y por ello tienen precio. Las personas son únicas y ese valor que las hace únicas se reconoce como dignidad. Y cada uno define su concepto de dignidad. En filosofía se sobreentiende que hay dos: la dignidad nuclear, que es aquella que tiene toda persona por ser humana y que no la pierde por más miserable que sea su comportamiento, es decir, un maltratador tiene esa dignidad intrínseca, y una dignidad más superficial, más periférica, que es la que se puede perder socialmente. Y el tercer elemento es el principio de autonomía, por el cual las personas pues, se autorregulan, autodeterminan en función de sus convicciones, de sus creencias que quieren hacer con su vida. Y en cuanto esta vida pues, ya no es íntegra, está mermada, y en función del concepto de dignidad uno cree que esa situación de malestar, de dependencia, pues no tiene sentido con su concepción de dignidad, le habilita, le permite, en función de su capacidad de autonomía, de autodeterminarse, solicitar la ayuda a morir. Estas son las personas implicadas. No me detendré cada una de ellas. Quiero destacar la importancia del equipo asistencial, precisamente porque la ley lo omite. La ley está redactada por personas muy alejadas del mundo de la clínica. Y aunque la responsabilidad legal es del médico responsable y la persona que lo solicita, no hay que olvidar que cuando trabajas en equipo, todas las personas que atienden directamente a la persona que solicita la eutanasia tienen que estar implicadas en la decisión y se les debe escuchar a todas. Yo creo que esto es fundamental. De enfermería, que quizás son las personas que pasan más horas al lado de los pacientes, prácticamente la ley no habla. Me referiré sobre estas personas e insistir en que el requisito de la persona enferma en la ley separa la enfermedad grave, incurable o un sufrimiento grave. Para mí esto es una contradicción, pero no quiero insistir más en ello. He dejado claro el concepto. Ser mayor de edad, ser competente. Si no se dispone de competencia natural, hay que haberlo solicitado en un documento de voluntades anticipadas o testamento vital o similar. Hay varios tipos de documentos. Hay que tener la nacionalidad española, la residencia o haber estado empadronado en los 12 meses previos. Me parece importante destacar este hecho, que cuando de las varias personas implicadas destaco esta, porque es importante cuando la persona, siendo competente por su situación física,
no puede escribir, no puede manifestar su solicitud, entonces puede buscar una persona que lo haga por ella y que se identifique y que lo explique. Y también la ley deja abierta la posibilidad de la petición hacerla llegar a través de cualquier otro medio, sin especificar. Entiendo que hoy en día la grabación en un móvil sería válida, pero entonces hay que preservar esta grabación en la historia clínica. Yo creo que hoy en día con historias clínicas informatizadas no hay ningún inconveniente, pero es importante esta posibilidad que la ley apunta, que cuando la persona no puede escribir el documento, lo puede hacer llegar por otro medio o por una persona que le transcribe. También otra persona importante que no es del equipo es el representante legal, que actúa solamente en casos de incompetencia. Quiero recordar aquí que la competencia natural es diferente de la jurídica, y los clínicos debemos de estar atentos y no dejarnos de llevar por el efecto etiqueta. Puede ser que una persona esté declarada incompetente jurídicamente porque no tiene capacidad pues, para administrar sus cuentas, etcétera, y en cambio el clínico puede reconocer que es competente, que tiene capacidad natural para decidir sobre cuestiones de salud. Esto es muy importante. Y es básicamente el médico responsable, la médico responsable, quien evalúa la capacidad de la persona, la capacidad natural. Es bueno que en el testamento vital o en el documento de voluntades anticipadas se nombre a un representante legal. Esto facilita las cosas. Hay dos órganos reguladores, la Comisión de Garantía y Evaluación y el Registro de Objetores de Conciencia. La Comisión de Garantía es un órgano administrativo, lo crea el gobierno autonómico. La ley prevé un mínimo de 7 personas, del derecho, la enfermería, medicina, psicología, trabajo social y un representante de la sociedad civil. En Cataluña son 11 los miembros, tienen unos sustitutos para cuando son 11 miembros, un reglamento interno y una vez al año se reúnen los presidentes de las comisiones autonómicas para poner en común la práctica. Básicamente, la función fundamental de la Comisión de Garantías es autorizar la eutanasia. O sea, la eutanasia es un procedimiento administrativo que lo debe autorizar una comisión externa al mundo clínico y debe resolver todas las dudas y contradicciones que pueda haber entre las personas implicadas. Y una vez practicada la eutanasia, verificar que ésta se ha llevado a cabo de acuerdo con los supuestos legales. También hacer proyectos, o sea, propuestas de mejora y tiene que hacer pública un informe anual informando de la estadística, evidentemente debidamente anonimizado, pero que yo que he seguido atentamente la evolución de la eutanasia en Bélgica y en Holanda, sobre todo en Holanda, estos informes anuales han enriquecido y han consolidado la práctica. Por tanto, es muy importante, no es una cuestión puramente estadística, sino que tiene... Por otra parte, la ley reconoce la objeción de conciencia y deja claramente que es a título individual. Y al menos aquí en Cataluña, no conozco en las otras comunidades, Consuelo quizás nos dará más información, se delimita las 4 tipologías de profesionales que pueden objetar: medicina, la enfermería, la psicología y el farmacéutico. Las demás personas no pueden objetar. El gerente no puede objetar, el director no puede objetar, el propietario de la institución no puede objetar. Si queréis, luego nos podemos entretener el debate sobre la mal llamada objeción de conciencia institucional, que no tiene ni fundamentos jurídicos ni éticos, pero para no prolongarme lo dejo aquí. Objetan personas concretas, esto es fundamental. Y se tiene que habilitar un registro donde uno se inscribe. Este registro debe ser cuidadoso con la confidencialidad. Pensemos que una de las cosas más difíciles de regular jurídicamente es la objeción de conciencia, porque afecta a la intimidad, a las convicciones. Solamente os diré una cosa, que un acto de trascendencia pública como es la votación es confidencial. La gente no sabe a quién votamos. Y con esto lo dejo aquí para que veáis la trascendencia que tiene ser respetuosos con la ideología y el pensamiento de las personas. Vamos al procedimiento, aquí para que veáis que es complejo. Quiero ganar tiempo. Obviamente la ley empieza con la primera solicitud, pero es obvio que previo a la primera solicitud, a cualquier paso administrativo, ha habido un proceso de deliberación entre la persona y el médico responsable y el equipo. Yo creo que he insistido en mi convicción de que se deben implicar todas las personas que atienden a la persona que lo solicita, ¿no? Se debe dar mucha información y la ley insiste mucho en las alternativas y las curas paliativas. Para mí es mezclar cosas que no tienen mucho sentido y no insistiré. Se le tiene que dar
por escrito toda la información sobre lo que tiene. El médico tiene que recoger pues, la enfermedad, certificar que está en una situación irreversible, que es incurable, y también dejar constancia del sufrimiento. La persona, si está con la capacidad física para hacerlo, lo hará por escrito, hace una primera solicitud, la firmará el médico también, y hemos dicho que si no puede pues, firmarlo, hay otras maneras de registrar su voluntad. Y para cumplir con la reiteración, que dice la ley, se esperan 15 días y a los 15 días se vuelve a solicitar esta petición. La ley prevé acortar los plazos, pero no dice cómo. Yo no sé si esto, en el caso de que la persona esté apurada. Una vez hechas estas dos peticiones, es el momento de consultar a un segundo profesional, que puede ser un experto o no, con la enfermedad, ¿no? En la enfermedad que padece la persona que solicita la eutanasia, pero que lo fundamental es que sea ajeno al equipo asistencial. Y esta persona lo que hace es validar pues, todo lo que ha hecho el médico responsable y eleva un informe que se desplaza o que se envía a la Comisión de Garantías, el del médico, las dos solicitudes de la persona, el informe del médico consultor y el informe del médico responsable. Y esta comisión tiene 20 días para decidir. Una vez recibido el informe, la Comisión de Garantías designa 2 personas, un binomio o una dupla, como llaman muchos, un jurista, una jurista y un médico, que deben resolver la petición en 7 días. Si es favorable, autorizan la práctica de la eutanasia. En caso que no se pongan de acuerdo o que hayan desacuerdos entre los profesionales implicados, debe reunirse la comisión, que tiene 20 días para decidir. Si deniega, lo bueno sería que lo comunicara, pero si no, pues una vez pasados 20 días se puede recurrir a la justicia del contencioso administrativo. Una vez se ha resuelto a favor, se comunica a la persona enferma, al médico responsable y al centro. Y entonces es el momento que la persona escoge entre eutanasia y suicidio asistido y el momento. Y no está obligado puede escoger, puede prolongar el tiempo que quiera el momento de hacerlo efectivo. Y esto, que puede parecer una paradoja a una persona que lo ha pedido, tiene sentido porque muchas personas reconocen que el hecho de poder acabar con el sufrimiento cuando ellos quieren les da la fuerza necesaria para continuar viviendo. Y es en el momento en que uno decide cuando creo yo que se tiene que hacer el consentimiento. La ley dice que es al principio, cuando se hacen las peticiones, pero si el momento y la modalidad no están claras, yo creo que no se puede hacer bien el consentimiento. Es cuando esto se tiene claro que se puede hacer el consentimiento. Se administra el fármaco letal y en el caso de que el médico responsable no hubiera estado de acuerdo, pero la comisión de evaluación sí, se debería buscar a otro profesional que llevara a cabo la práctica. Si solamente se opta por el suicidio, el profesional debe prescribir el fármaco. Obviamente, si también hace objeción de conciencia o objetos de conciencia, lo deberá hacer otro profesional. Una vez llevada a cabo la eutanasia, el médico responsable hace llegar a la comisión 2 documentos que la ley dice primero y segundo. Y estos deben ser debidamente sellados y registrados con un número. En el primero constan los datos, la identificación de las personas que han participado, de todas, y sería deseable que permanecieran en el anonimato. En el segundo documento se describen todos los pasos del procedimiento. El médico también debe rellenar el certificado de defunción, haciendo constar que la causa de la muerte ha sido la administración de un fármaco letal, pero a efectos legales es una muerte natural, a efectos de seguros, herencias, etc. Y es importante tener en cuenta, siempre lo es, pero en este caso quizás más, pues atender al duelo de los familiares y dejar la puerta abierta a todo tipo de consultas y ayuda. Una vez comunicado, recibido el informe, la comisión de evaluación verificará si los pasos, si el procedimiento ha respetado la legalidad, y para eso abren el documento número 2. Si es todo correcto, la cosa queda aquí y se registra a efectos estadísticos y elaborar el informe anual, pero si hay dudas, entonces se puede abrir el primer sobre y desvelar la identidad de las personas implicadas, sobre todo del médico responsable,
Y si resulta que hay alguna relación de algún miembro de la comisión con este, pues el miembro de la comisión que tenga relación de amistad o, en fin, o familiar, etcétera, debe abstenerse o puede ser recusado, ¿no? Y es importante que entonces la comisión puede pedir, y por eso es muy importante que se guarden todos los documentos, más información que documente todos los pasos al médico responsable. En el caso de la persona incompetente, todo es igual, sobre todo lo que ayuda es que haya un representante legal nombrado. Si no le hay, es el médico el que actúa, el que promueve el movimiento. Y por eso los médicos tienen derecho a acceder a los registros de voluntades anticipadas autonómicos para saber si aquella persona que tiene delante tiene o no documento de voluntades anticipadas. Y es evidente que en el caso de personas incompetentes el segundo paso no es necesario, no es necesaria la reiteración. Vale decir que todos aquellos documentos de voluntades anticipadas que se firmaron antes de la promulgación de la ley son válidos ahora y hay que respetarlos. Ya lo he dicho esto, y acabo ya para seguirme al tiempo con estas conclusiones. Yo creo que con esta ley se ha cerrado un círculo que se inició con la ley conocida de la autonomía, la catalana del 2000, la española del 2002. Por esta ley en la mano se podía practicar la sedación en la agonía propia de las curas paliativas o la retirada de tratamientos de soporte vital, y ahora podemos completar esto con la ayuda a la buena muerte mediante la eutanasia o el suicidio asistido. Pienso que es un derecho de la ciudadanía y que todas las instituciones públicas y privadas, con independencia de su credo y de su ideología, deben respetarlo, y los profesionales, excepto los que hacen objeción de conciencia, deben estar con la competencia preparada para asistir a este derecho de los ciudadanos. Y para mí es un procedimiento administrativo un poco alejado de la clínica, en que documentar las decisiones de los diferentes pasos es esencial para garantizar una buena práctica. Tenéis aquí, como estará colgado, hay una serie de textos, y quizás el más importante, y es muy bueno y lo aconsejo a los médicos de primaria, es el excelente trabajo que hicieron 3 compañeras de primaria sobre la comunicación con la persona que solicita la eutanasia. Una entrevista clínica de ayuda a la deliberación. Y lo dejo ahí, creo que me ha atendido al tiempo. Muchas gracias y dejo de compartir. Muchas gracias, doctor Morland, por la presentación. Me parece que ha sido muy claro y se ha ajustado mucho al tiempo. Y ahora me gustaría presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Consuelo Miqueo. Consuelo Miqueo es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía, profesora titular de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de Zaragoza, investigadora en el campo de la interacción entre el género y la ciencia. Es cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza y coordinadora de Genciana, el Grupo de Investigación de Género, Ciencia y Salud. Es miembro también del Comité de Bioética de Aragón. Es vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Aragón y forma parte de los equipos de atención personalizada y coordina el grupo de profesionales sanitarios de Derecho a Morir Dignamente de Aragón, y también forma parte del grupo de cine. Y bueno, adelante, Consuelo. Muchas gracias por la presentación. Es para mí un placer poder volver a tener una reunión en CAPS, y agradezco mucho a las compañeras que lo habéis organizado, y también porque efectivamente hay algunos aspectos que especialmente nos importan a las mujeres que formamos parte de la red, que nos preocupamos por la salud de las propias profesionales y por algunos defectos que podamos observar en la práctica asistencial. Pero como ahora ya estoy muy dedicada a la asociación, pues también es cierto que me parece que puedo aportar algunas experiencias de trabajo concreto, que también he trabajado en la atención personalizada de algunas de las personas que lo han solicitado, además de leer infinidad de materiales deprisa. Y también quiero decir antes de empezar que realmente tengo la sensación de que estamos pidiendo más trabajo a los profesionales fundamentalmente de primaria. Y esto me crea una tensión, porque creo que la ley se está aplicando justamente en un momento difícil
y se ha implementado y se ha aplicado justamente conviviendo con una muerte no deseada y en situaciones dramáticas y en situación de sobreesfuerzo por parte de los profesionales, con aparición de algunos problemas de los que quizá pues, en el debate podamos hablar. Voy a compartir ahora, a ver si lo hago bien a la primera. Sí, y ya está. Bien, entonces, aquí. Un segundo. Voy a hablar de 3 cosas en lo concreto y continuando un poco con la estupenda síntesis que ha hecho el doctor Morlans. Voy a hablar del contexto internacional porque me parece que a nosotras en DMD y en general en la consejería y en todas partes, tener una visión, una perspectiva internacional ha reducido de alguna manera la tensión que la crítica a la ley provocaba y que nos inundaba, al menos en algunos territorios y en algunos espacios. Luego quiero ver un poquito la diversidad en España, cómo se ha aplicado la ley, ¿no? Tanto en la fase de implementación como la de la aplicación, y luego pues, más bien como portavoz un poco de la perspectiva de las propias personas que solicitan la ayuda para morir, pues con una visión un poquito o sea, como siempre, llamando la atención sobre algunas observaciones desde el punto de vista de género. No sé cómo cómo mover esto. En las Sí, flechitas clica. que tienes aquí abajo, al Ya, margen vale, no izquierdo. queda, ok. Aquí, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Ariadna. Tenemos aquí un mapa del mundo para decir que, en primer lugar, que el problema en España no es único. 2, que hace mucho tiempo que se lleva pidiendo, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, este derecho a poder ejercer el derecho a la libertad de decidir sobre la propia vida, que es algo que fundamentalmente personas más bien de ciertas religiones pues no lo ven natural, no lo ven normal, mientras que quienes no practicamos eso, pues creemos en ese derecho a la autodeterminación, digamos, de la propia vida, ¿no? Como vemos en este mapa, en color verde están aquellos países que tienen, o estados, en el caso de Estados Unidos, que son muchos y muy grandes, estados o países que tienen una regulación legal, no solo una despenalización, sino una regulación legal de alguna de las 2 modalidades de eutanasia que ha dicho el doctor Morlans. La mayoría de ellas, las que están en verde, son las que han regulado el suicidio médicamente asistido. Las que están en violeta son las que regulan el suicidio y la eutanasia propiamente dicha, en el sentido de participación activa de los profesionales en esa decisión de morir, ¿no? Voluntariamente, ¿no? Y en rojo he señalado algunos de los países que están ahora mismo en una situación en un proceso ya parlamentario y que probablemente en poco tiempo pues vayan a tener una regulación similar probablemente a la nuestra, porque es el último modelo y tiene algunas ventajas con algún inconveniente. Son 23 los países. El proceso comenzó en el año 94, el proceso de regulación legal. Voy a pasar en esta diapositiva, podemos ver un poco el curso temporal y también los títulos que tienen las leyes, que no todas, ¿no? Una ley con el título tan escueto, preciso y claro, y nombrando la palabra prohibida, digamos, la eutanasia, tan bonita por otra parte, durante siglos, pues vemos que la mayoría que están en relación con eso que hemos dicho, que son leyes de suicidio asistido, y comenzó por ahí en 98, pero en realidad en Estados Unidos comenzó en el año 94, en el estado de Oregón, y desde entonces otros 10 estados, con este ya son 11, los que tienen una regulación legal. La última pues fue del año pasado y casi fue coetánea a la española. En el año 98 Colombia despenalizó el suicidio asistido y, digamos, no tiene una regulación, sino que tiene sentencias judiciales que lo permiten a petición expresa. Los países que están puestos en negrita son los que se parecen más a nuestro modelo y cuyos materiales y historia hemos estudiado y conocido
para poder redactar y mejorar y hacer la ley, ¿no? Que son los Países Bajos, o sea, Holanda, que decimos, que es ley de terminación de la vida a petición propia, incluye las dos modalidades, Bélgica, que se llama también ley de eutanasia, y Canadá. Canadá, que empezó en el año 16. Como veis, hay unas diferencias en tiempo importantes. Solamente decir que en Estados Unidos, que empezó en el 98, pero hay que decir que hasta 2008 no comenzaron los siguientes estados a aumentar y que en los últimos 2 años 3 estados más se han incorporado. Es decir, que ahora mismo hay un movimiento internacional favorable a esta regulación. Los últimos casos han sido los de Australia, que igual que en Canadá, son países en los que no se ha hecho una regulación legal estatal, sino que son regulaciones legales de las diferentes, llamaríamos aquí comunidades, estados o regiones, ¿no? Y sucesivamente han ido aprobándose con dificultades en Australia, los diferentes países, en los diferentes estados de Australia. En el 20 en Nueva Zelanda, en España el 21 y finalmente este año ha entrado en vigor la regulación de Austria, que es de suicidio médicamente asistido, igual que la que se está regulando y no ha terminado el proceso en Alemania. Si las miramos todas juntas, ¿qué vemos? ¿Qué diferencias sustanciales que aclaran? Y es importante aclararlas porque en estos meses yo me he encontrado a muchísimas personas, fundamentalmente médicos, profesionales sanitarios, pero fundamentalmente médicos, que no recuerdan que todo lo que saben quizá se refiere a otros países, es decir, la importancia de la bibliografía internacional dominada por las publicaciones fundamentalmente norteamericanas, hace que muchos médicos no se acuerden de las prestaciones que ofrece la ley española. Fundamentalmente que también está abierta a enfermos crónicos y que no es lo mismo, ¿no? El suicidio médicamente asistido y la eutanasia. Y cuando decimos que no es lo mismo, en el sentido que ha dicho el doctor Morlas, hay que decir algo más, y es que la forma de morir no es igual a la que en el mejor de los casos proporcionan los cuidados paliativos, en los que, por no adelantar la muerte, se puede prolongar la situación por horas o incluso algunos días, mientras que en la eutanasia es una muerte igualmente indolora, pero que se produce en un periodo muy corto de tiempo, en 10 o 15 minutos, y eso cambia. Y es importante ponerlo de relevancia, ¿no? Para que la gente, cuando tenga la posibilidad de quiera elegir, sepa las diferencias. Respecto al modo, pues, la despenalización es un primer paso, el suicidio médicamente asistido y la eutanasia cuesta más, ¿no? Es, por lo tanto, un nivel superior, ¿no? Digamos, de posibilidades de finalizar la vida. Respecto del control, como muy bien ha contado Marius, pues la mayor parte de los países, solo España tiene un control previo a la propia prestación sanitaria. Todos los demás solo tienen un control posterior, incluida Canadá, Bélgica u Holanda. Y como ya he dicho antes, unos tienen un desarrollo estatal o regional y otros que ha ido confluyendo y otros lo tienen regional y otros estatal. La diferencia es que hay una mayor variabilidad en algunos países que en la nuestra. En algunos casos concretos, pues ha dado lugar a unos retrasos en la aplicación de la ley. Respecto de la duración del proceso, la mayor parte de los países que regulan el suicidio médicamente asistido, pues desde el momento en que se solicita hasta que se obtienen los dos, que siempre hace falta al menos 2 informes de 2 profesionales médicos favorables para que cumplen la ley de supuestos, que porque todos son leyes de supuestos, pues la prestación puede darse, o el suicidio puede procederse en 48 horas, mientras que en España el lapso de tiempo, el tiempo que dura entre la solicitud y la obtención de la autorización, pues está en torno a los 40-45 días, salvo en los casos en los que, como he comentado, interviene el representante, en cuyo caso eliminamos los 15 días de la segunda solicitud. Respecto al acceso, hay pequeñas diferencias. La gran diferencia es que en algunos países que lo habían regulado para mayores de edad, con el tiempo han regulado para aceptar también menores acompañados.
o están en ello. Respecto a la nacionalidad, la mayoría son para los nacionales, pero algunos países también aceptan a los de otras nacionalidades, a veces con muy pocas condiciones, es decir, sin periodos prolongados. Es el caso de Holanda o de Bélgica, que padecen con los franceses que no luchan por su deseo y pasan allí. Respecto a la otra condición, libre, capaz y consciente, yo añadiría que es muy importante tener el DVA porque España es el único país que acepta la eutanasia en personas sin ser capaces y conscientes con la presentación del DVA. Todos los demás países, incluido Holanda o Bélgica, pues no lo aceptan. Y en ese sentido resuelve mejor, creo, que ningún otro país el enorme problema que significa, entre otras cosas, pues la proporción, ¿no? El alto porcentaje de personas que mueren con demencia. Respecto a la clínica, es otro error que también vemos en algunos profesionales que tardan en darse cuenta de que la ley de eutanasia admite también a crónicos, no solo a pacientes, a enfermos terminales. En la mayor parte de los países se regula para que se pueda solicitar la ayuda para morir con un pronóstico de vida de 6 meses, de manera que son pues, pacientes que llamaríamos terminales. De modo y manera que, como ocurre en algunos países, el solicitarlo y obtener el medicamento para morir pues, y la ayuda, que es suicidio, no es eutanasia, pues implica que muchas personas no lo usen finalmente, porque bueno, van viviendo y siguen y viven bien. Entonces es muy importante llamar la atención que aquellos padecimientos crónicos también se aceptan en España. Hay una cosa muy importante que es que dice la ley española y que recoloca un poco el papel de los médicos, y es que sean en pacientes terminales, sean en enfermedades graves, tal, con sufrimiento, como hemos dicho antes, la ley dice a consideración del paciente, a juicio del paciente, o que considera, ¿no?, insoportable o insufrible. Por tanto, esa subjetividad que ya introduce la ley es muy importante y creo que libera y coloca en el sitio adecuado la labor de los profesionales de la medicina, que no hay que tener miedo. Quien es responsable de esa decisión en lo fundamental, ¿no?, y de valorar el sufrimiento, pues son los médicos. Respecto a la medicación, que pongo allá A, B y C y A, B, la mayor parte de los países que tienen suicidio médicamente asistido utilizan 2 tipos de fármacos, ¿no? Que es la premedicación propiamente dicha, es decir, para tranquilizarse, y el inductor del coma, mientras que en las eutanasias se utiliza un curare. Respecto a los modelos así, dentro de los grandes modelos, claro, la distinción fundamental, estamos aquí, todas estas diferencias están en relación con las tradiciones culturales, políticas, etcétera, pero también con el sistema sanitario que tienen los diferentes países. Entonces, los países europeos que he nombrado pues son nuestros modelos, y Canadá tiene un sistema nacional de salud muy potente, con una gran tradición. Y por lo tanto son leyes que exigen la garantía de cumplimiento al Sistema Nacional de Salud, mientras que en otros países es también el sistema, pero el nuestro es particularmente muy poco mixto, vamos a decirlo, aunque en algunos territorios o en algunos casos no lo sea tanto. Es decir, que se puede hacer la prestación de ayuda para morir en un centro privado, no hay ningún problema, pero en cualquier caso, si hubiera algún problema, es la sanidad pública la que lo gestiona y lo proporciona. Y por otra parte, hay que decir que la elección del médico, sin embargo, en España, que está garantizada, pero está limitada al mismo centro de salud, etcétera. En este caso no hay límites y no se han puesto todavía los límites. Y por otra parte, lo que también ha comentado ya antes el doctor Morlans, todos los países tienen un sistema de control post, es decir, una comisión equivalente de control y evaluación, y hay una política de progresiva mejora. Los países que en nuestro entorno no lo están en ello, digamos, y vamos muy a la par, pues son Francia, que sigue teniendo muchos problemas, podríamos decir que sin mayoría social por poder intervenir
en el Parlamento. Inglaterra y Escocia, que no son parejos. Escocia siempre es más moderna en este sentido y ha hecho incluso unos alegatos feministas muy interesantes. Y bueno, están también en ello. En Italia lleva muchos años desbloqueando, digamos, o sea, aceptando sentencias judiciales, pero sin conseguir llegar a debatirlo en el Parlamento y aprobarlo. Están mucho más avanzados Portugal, Argentina, Chile y también Colombia, que está rectificando, que están abogando por un modelo similar al nuestro. Y Alemania y Austria, como he dicho, que ya están en ello. Como es de buena pues la LODE, pues creo que a mí me parece que es muy buena. No es todo lo que mucha gente querríamos que hubiera sido, pero es bastante buena en la comparativa, digamos, internacional. España tiene también una tradición distinta que hace que lo que vayamos a encontrar no va a ser del todo igual a lo que ocurre en Holanda o en Bélgica, además de otros factores sociales, ideológicos, religiosos, etc. Y es que nosotros tenemos una tradición que es la del franquismo y la de la transición, de modo y manera que nosotros vamos conquistando los derechos sanitarios en torno al final de la vida, digamos como por décadas, ¿no? Entonces la Ley General de Sanidad, pues bueno, ahí está. La Ley de Autonomía ya establecía unas condiciones como el derecho a rechazar, el derecho a la historia clínica, etcétera, y digamos establecía las condiciones para una autonomía de las personas en las decisiones acerca de su salud. Sin embargo, el paternalismo no se ha reducido. Ya en los años 10, 11 de las 17 comunidades autónomas, si queremos 11 de las 16, pues ya hicieron leyes regionales, o sea, leyes de las comunidades autónomas, que se llaman de muerte digna en general. Cataluña, por ejemplo, pues no la tiene, pero la mayor parte, y quizá no le ha hecho falta porque tenía un tejido social y profesional distinto que lo hacía posible, que básicamente lo que hace es legalizar, digamos, la sedación paliativa, afirmando que no es un homicidio, sino que es una práctica médica adecuada y interesante. Por lo tanto, la eutanasia yo creo que es una opción más y hay que entenderla como tal. Y es una opción que además va a favorecer la mejora de la aplicación de las leyes de muerte digna del año 10. Porque hay insuficiencia, hay miedo a adelantar la muerte. Bueno, no hay que tener tanto miedo, ¿no? Sí se cuenta con esa posibilidad. Y digamos, y seguramente se mejorarán también y se aprenderá de los servicios sanitarios de asistencia domiciliaria, se llamen como se llamen en cada comunidad. Algunos datos básicos para hacernos una idea del perfil de las personas que van a solicitar eutanasia. Hablo un poco en la idea de que muchas de las médicas y médicos que quizá estén escuchando pues sean de primaria y no hayan leído ni conozcan algunas cosas de lo que les espera, ¿no? O de lo que está viniendo. En primer lugar, decir que el incumplimiento legal es muy escaso, que ese miedo cerril y esa propaganda muy importante que se ha hecho contra la llamada pendiente resbaladiza, si abrimos el grifo vendrán todos, esto será un caos, no ha sido así en ningún país y esto es muy importante decirlo siempre que tengamos posibilidades en cualquier centro de salud. ¿Quiénes son los prestadores de esa ayuda para morir? Pues en la mayor parte de los países de nuestro entorno, los médicos de primaria. Como veis en Holanda, el 87%. ¿Dónde se realiza la prestación? Fundamentalmente en casa, pero no solo, pero en una proporción, por ejemplo, en Holanda, del 80%. ¿Qué enfermedades son las que justifican o que motivan? Pues fundamentalmente el cáncer. El cáncer puede estar rondando el 65, 60, 70% de los casos que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, van a tener las características de una petición de ayuda urgente, con un buen pronóstico a ser posible y que debemos atender sin dudarlo. En Bélgica las cifras son algo diferentes, pero en lo fundamental creo que es lo mismo. Estas diferencias respecto a quién interviene y cómo están en relación con el sistema sanitario. En España, que los profesionales sanitarios no son funcionarios, pero lo más parecido, es decir, que no es que el sistema público pague a todos los médicos de atención primaria y que por lo tanto tengan su consulta no, sino que están institucionalizados en los X número de centros de salud, pues la organización de la asistencia está
diseñada con arreglo a ello, ¿no? Pero pensamos que probablemente morir en casa, que es un sueño de muchísimas personas, pues sea posible. Ahora mismo no es la opción más frecuente, pero será posible. La diversidad en España, pues bueno, decir que la diversidad está en relación tiene una vinculación con los determinantes políticos, es decir, quién gobierna en ese país y qué fuerzas sociales, qué colectivos en una situación tan crítica como es la de la epidemia de COVID, que todavía no hemos terminado, pues es importante. Efectivamente, DMD ha sido una organización peleona y ha trabajado mucho y con mucho conocimiento y muy buena información. También están los pacientes que no han dejado de decir, las personas que sufren y que esperaban con ansia la ley y que la prensa ha ido recogiendo, ha sido una aliada y ha ido recogiendo. Este me encanta porque dice, quiero vivir, pero no si no puedo comer. Es una síntesis periodística y mía también, pero que es una expresión muy común, ¿no? ¿Qué actividades se han hecho? Pues lo que ha contado en la presentación de lo que funciona y debe funcionar, pues básicamente estas cosas, ¿no? La constitución de las comisiones de garantía y evaluación. Hacía falta que cada comunidad, puesto que está la sanidad transferida, cada comunidad debía hacer un decreto. Y eso ha llevado unos tiempos que algunas, 3 comunidades, 4 comunidades por lo menos, han rozado el límite temporal de los 3 meses de puesta en práctica, de entrada en vigor de la ley. No ha sido fácil y ahí vemos una gran diversidad, desde comisiones que tienen los 8 que la ley indica como mínimo, hasta algunas de las más grandes, las que tienen más miembros y una relativa confusión quizá de sus funciones, que tienen 17 o hasta 23. El registro de objetores es un problema también en algunos casos y en algunas comunidades no han podido empezar tampoco a tiempo porque no tenían una mínima norma legal acerca del decreto famoso que hacía falta de quiénes podían ser, ¿no? Y cómo es el registro. Respecto a una cosa fundamental que era el protocolo igualitario para todo el Sistema Nacional de Salud, que es el Manual de Buenas Prácticas, que es un trabajo que se ha realizado fundamentalmente dirigido desde el Ministerio, con las comisiones, con una representación de cada una de las consellerías o consejerías, y o sea que es interterritorial. Luego se ha creado la documentación, también se han puesto de acuerdo, hay una documentación que está en el Manual de Buenas Prácticas como anexo, que son los 20 documentos que hacen falta. 16 de los cuales son documentos que pueden usar los profesionales, que usarán o pueden no usarlo, y 5 que son los que sirven para los usuarios, ¿no? Todas las comunidades, como estaba indicado en la ley y en el Manual de Buenas Prácticas, han hecho una guía práctica para usuarios, a veces es de 2 o 3 folios y en otras cosas pues es un librillo perfectamente editado, como es el caso en Euskadi, y especialmente bonito, interesante y completo el de Cataluña, y guías prácticas para los profesionales. Las guías prácticas para profesionales se han colocado digamos, en la plataforma interna de los sistemas de salud, que en Aragón se llama el Salud, ¿no? Pero que en otros sitios se llamará Osasunbidea o Osasunkidenza, si es en Euskadi, y cada quien tiene su nombre, que yo todavía no me lo sé todos, ¿no? Entonces, en la guía práctica para profesionales, pues básicamente se han puesto la ley, se ha puesto el manual de buenas prácticas, unos folletos sencillos explicativos y el diagrama de los plazos y los tiempos, que no son fáciles y hay que aprendérselos un poquito o consultarlos cuando hace falta. Estaba prevista la posibilidad de que la Comisión de Garantía y Evaluación fuera también un órgano consultivo y algunos pues lo han precintado, digamos, legalmente y en la mayor parte de los casos se utilizará como órgano consultivo y se ha nombrado como suplentes a personas que son representantes de las diferentes instituciones formando parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, y en otras comunidades pues nada de todo esto. Todos los puntos que he puesto ahí han sido responsabilidad fundamental de las consejerías, ¿no? Mientras que el punto 8, que es en el que ahora mismo seguimos estando y que empezó prácticamente pues, en el verano, es la gestión, la organización, digamos, la aplicación de la ley
y de acuerdo con una planificación que debían realizarla no las consejerías propiamente dichas, sino el servicio regional, ¿no? El servicio de cada comunidad de salud. Y uno de los instrumentos fundamentales que todas no han creado todavía, creo que hay 3 o 5 comunidades que no tienen una buena red de profesionales de ayuda, de atención primaria y de atención especializada, así diferenciadas, que básicamente es una responsabilidad que recae en los gestores de área. Una de las cosas importantes en nuestro caso, que resuelve un montón de problemas que han tenido otros países, que nosotros lo hemos resuelto por la vía de la norma básica y que resuelve muchos problemas, es la recomendación, la medicación recomendada, que se han estudiado todas las guías que se han podido usar, fundamentalmente la canadiense y la holandesa, y en el manual de buenas prácticas merece la pena pues, mirarlo por ver cuáles son los medicamentos. En otros países han discutido mucho porque cada región tenía su cuaderno, y aquí, digamos, nos dicen qué es lo aconsejable, lo recomendable y, sobre todo, y muy importante, son las farmacias hospitalarias las encargadas de la compra, de la adquisición y de la distribución y de la preparación del medicamento, con lo cual se facilita muchísimo la labor de los profesionales que han de practicar esa ayuda para morir, esa prestación de ayuda para morir. Desde el punto de vista de la información, todas tienen algo así, el folleto que he dicho, el manual de buenas prácticas, en fin. Y nosotros en DMD estamos invitando a nuestros socios para que, en fin, sean mejores tiempos y estén los profesionales sanitarios de atención primaria más tranquilos, pues ir a pedir una consulta simplemente pues, para hablar del documento de voluntades anticipadas y de la ley cuando las personas tienen alguna duda o algún pensamiento en ciernes o incluso una decisión clara y firme. Los documentos es muy importante mirarlos, están en la intranet, eso es, yo creo que es obligado mirarlo, todos los profesionales y todas las profesionales de medicina y también las de enfermería, ahora lo veremos. Básicamente hay 2 sitios que son claves para la información. A mí me parece que la información que proporciona la web de Derecho a Morir Dignamente es muy útil, no olvidarse de ella porque ha sido una pieza clave en la formación y de todas las personas de las consejerías que han ido haciendo la implementación, etcétera. Y para cualquier profesional es importante. Están los informes de muchos países, etcétera. Hay muchas cosas muy interesantes. Pero sobre todo hay que mirar siempre la intranet del salud, ¿no? Como se llame en cada sitio. Es decir, que es esa página en la que viene la información y enterarse fundamentalmente de en cada sitio cuál es la pestaña, ¿no? Y cómo se accede a la pestaña para abrir el episodio de eutanasia, que es un problema que no siempre sale. Hay un tipo, por último, hay ha habido una participación muy importante de algunas de las sociedades más implicadas en la ley, las sociedades españolas, y aquí las nombro. El Comité de Bioética de España, en cuyo vicepresidente es el presidente del Comité de Bioética de Aragón, pues hizo una primera evaluación de la ley muy mala en todos los sentidos, es decir, estaba en contra y además no era un informe, era más dogmático que otra cosa, nada empírico. Pero luego hizo un documento de objeción que sí que ha tenido más predicamento y se está usando. Los colegios de médicos también hay una diversidad importante. El estatal ha tenido una intervención y una consideración, evaluación y la publicación de un libro además sobre cuidados paliativos a la vez, ¿no? Negativa a la aplicación de la ley. Y en las provincias algunas más positivamente y menos positivamente. En Euskadi, por ejemplo, en Cataluña, los colegios de médicos están muy bien integrados en ese tejido, vinculados bien con el Comité de Bioética y, digamos, vamos a llamar, con las nuevas propuestas, ¿no? Los colegios de enfermería en general no han hablado apenas. Muchas personas de enfermería no se han sentido aludidas, luego comentaremos si acaso por qué, excepto la de Madrid, que hizo un estudio, una encuesta y un informe pues, muy interesante y sensato. Cuando yo digo sensato, quiere decir pues, que no hace ideología, sino que presenta datos, comentarios muy en la línea del trabajo
profesional o normal de bioético. Luego algunas sociedades especialistas muy importantes. La de medicina familiar y comunitaria, por ejemplo, puso enseguida a disposición todos los artículos que se habían publicado para el público. La Sociedad de Medicina General, la Sociedad Española de Medicina General, como suele ser habitual, se colocó en otro sitio. Los de cuidados paliativos tampoco siguieron reclamando la importancia de los cuidados paliativos. Psiquiatría definió el territorio fundamental de su intervención. Muy importante, por ejemplo, todo el trabajo que han hecho la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, y especialmente me gusta la de neurología, que en el caso de las demencias es fundamental, y también de muchas de las enfermedades crónicas, que hace una excelente síntesis, digamos, de las evidencias internacionales, y por supuesto la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Paso corriendo por varias cosas y simplemente decir que el mapa este es el mapa, y termino ya enseguida. Tenemos una información muy parcial, tenemos una información poco precisa, solamente dos comunidades, dos consejerías han dado la información completa, Cataluña y Euskadi. La más completa y la que tiene más casos es la de Cataluña, por eso pongo aquí un poco los datos de cómo iban las cosas en diciembre, creo que era esto. El desarrollo de las comunidades, la aplicación está muy en relación con los gobiernos. Sabemos que PP y Vox votaron en contra y siempre han estado en contra, por lo tanto se notan las comunidades dirigidas por el gobierno del Partido Popular, bueno, pues que no van de la misma manera que las otras. El número de casos es muy bajo, muy inferior al que se esperaba. Por último, y termino simplemente proponiéndolo y lo dejamos para el debate. Desde el punto de vista de género es muy interesante hablarlo. Solamente decir que, bueno, que el buen morir está en el quehacer histórico de las mujeres, por lo tanto hay algo de recuperación, ¿no? Y es una de las tareas tradicionales. Los datos que hay del testamento vital indican que preocupa más, que es una cosa más de mujeres. El 70% de los documentos de voluntades anticipadas están firmados por mujeres y no está en relación con la mayor o larga vida de las mujeres. Por ejemplo, el número de socias y socios de la asociación tiene la misma proporción, la misma disparidad vemos en la representación de casi todo lo que tiene que ver con esto. También es importante recordar que, claro, solicitantes, cuidadoras familiares, cuidadoras profesionales, es un mundo mucho más femenino que masculino, y me gustaría simplemente decir que, esto lo paso, que hay un problema que es un síntoma del patriarcado digamos, que afecta a las relaciones especiales de los profesionales de la medicina y de la enfermería. La ley no fue nada generosa, en fin, no nombra apenas, no especifica, y simplemente decir que hay algunas comunidades en esta diversidad, también que hay algunas comunidades que han tratado mucho mejor, que han sido conscientes de ese silencio, ¿no? De ese desprecio, digamos, del trabajo y del lugar, del rol profesional de la enfermería. Las que han hecho han explicitado en su documentación de las comunidades autónomas la práctica, pues las que han hecho han tratado mejor el papel o han considerado el papel de la enfermería son estas. Algunas especifican que ellas pueden recibir la solicitud, eso se sobreentiende porque se entiende que es cualquier profesional sanitario, pero lo especifican también, que en Galicia se especifica que son las responsables de canalizar la vía, por si acaso había dudas, y las había. En el País Vasco también les entienden que en el proceso deliberativo. En Andalucía, que en el proceso deliberativo y además, digamos, especifica que pueden diagnosticar el tipo de sufrimiento con los códigos NANDA, y en Cataluña algo más. Se precisa muy bien su papel en las tres fases, en el proceso deliberativo, en la prestación de la ayuda para morir y en el periodo post-eutanásico. Y simplemente decir que acabo que nosotros, como desde DMD, pues hemos hecho 5 asistencias, digamos, asesoramiento y acompañamiento, asistencia, y estamos mejorando nuestra política y nuestra estrategia, digamos, de ayuda. Y bueno, lo primero que hay que hacer al hablar con una persona que duda o que lo tiene claro es ver si cumple las condiciones, ¿no? Y resolver sus dudas. Las dudas más frecuentes son: ¿dónde debo presentar
mi solicitud, ¿no? ¿Qué tiene que hacer mi médico de cabecera? Si no me hacen caso, ¿qué hago? ¿No? Si ya sé cuándo me quiero morirme, pero tengo que pedirlo con mucha antelación porque se me niegan, etcétera. Hay unas cuantas preguntas de estas que ya las vamos resolviendo muy bien. Y por último, como ha dicho el doctor Morlans, nosotros desde diciembre ya estamos usando este trabajo, que es una maravilla, y lo primero que hay en España, y tengo que decir que es una alegría para mí decir que el Gobierno de Aragón lo ha puesto como lectura, como, o sea, digamos, como bibliografía o manual de buenas prácticas para el proceso deliberativo. Y hasta aquí y seguimos debatiendo. Perdonad que me parece que me he pasado 5 minutos o algo así. Muchas gracias, doctora Miqueo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar el debate. Yo, para empezar, querría comentar, tomando el guante que nos ha tirado ahora la doctora Miqueo sobre la atención primaria, decir que los datos que tenemos en Cataluña, los más actualizados, hablan de que ha habido 69 solicitudes, de las cuales, a fecha 31 de diciembre, de las cuales 29 ya se han completado. De estas 69 solicitudes, 68, el 61%, 62 casi, 61,8 se han iniciado en la atención primaria y se han completado en el domicilio el 58%. O sea que sí que es esperable, y pienso que en el futuro lo va a ser más, que la atención primaria sea el lugar donde se inicien y donde se realicen la mayoría de las prestaciones de ayuda a morir. Y esto también hace que, como también comentaba ahora Consuelo, a ver, esto necesita tiempo y dedicación. O sea, no es fácil la deliberación, ni rápida, ni son rápidas las entrevistas, ni es rápida la adaptación de la familia, ni la prestación en sí es una cosa que uno puede hacer y luego seguir pasando la consulta como si nada. Entonces, hacen falta recursos también para esto. Recursos en tiempo y en dinero que la ley no prevé realmente, ¿no? Y que sobrecargan aún más a la pobre sobrecargada atención primaria. Aún así, pienso que en general, por lo menos en Cataluña, no ha habido grandes dificultades en este tema. Y bueno, nada, hecho este comentario, podemos empezar, si queréis, el debate. A mí, antes que nada, me gustaría hacer una pregunta al doctor Morlans, pues hay muchas ya. Pues Tenemos unas 3 preguntitas, ahora 4. Si queréis Vale. empezar por la primera, que es la de María Jesús. Y después también Amelia ha levantado la mano, así que si queréis alternar preguntas y como vosotras veáis. Bueno, había una primera pregunta de cómo se constituye la comisión de garantía. ¿Quién elige a las personas? Creo que iba dirigida al doctor Morlans. ¿Quién elige a las personas? ¿Con qué currículum? ¿Con qué habilidades se les suponen? ¿Quiénes son, dijéramos? ¿Quiénes son y quién les ha puesto ahí? Yo, por lo que tengo entendido, en el decreto que es autonómico se prevé los procedimientos. Quien los nombra está claro que es el Departamento de Salud. Quien los propone, no sé si en el decreto abre la posibilidad de que sean propuestos por sociedades científicas, colegios profesionales y demás. Yo me consta, no estoy alejado de la práctica, pero me consta que fue un proceso bastante consensuado. Son públicos los nombres, ¿eh? Y me parece que las sociedades científicas y colegios profesionales tuvieron un papel, pero si alguien tiene más información, yo desconozco. Quien los nombra es el Departamento de Salud. Quien los propone, yo creo que están abiertos a que sean lo más representativos de los profesionales que forman parte y, por tanto, yo creo que han escuchado a los colegios profesionales de enfermería, de médicos, juristas y a las sociedades científicas. Muy bien. Había también una consideración sobre, otra vez, sobre María José Alemán, sobre el papel de la enfermería, ¿no? El papel de la enfermería que sale poco claro en la legislación y creo que van a ser las normativas de cada comunidad autónoma las que definan qué papel se les otorga. Pero esto quizá habría que aclararlo porque, como decía Aurora, una cosa es el despliegue de la ley y otra cosa es la concreción de la realización de la ley, ¿no?
nombrar las cosas no quiere decir que se hagan. Eso hay que pues desplegarlo, darle contenido, darle tiempo, darle formación. No sé, en el caso de las enfermeras, no sé si tú, Consuelo, sabes qué está pasando por ahí, o quizá el doctor Morlans o Marius, no sé si alguno de los dos sabe contestar eso, o si es más Sí. una solicitud de mayor presencia la que hace María José. Yo puedo, a ver, he participado en reuniones y yo he comenzado por destacar la importancia del equipo asistencial y el equipo básico. Yo toda mi vida soy médico hospitalario. Mi equipo era enfermería y yo. En aquella época luego se incorporaron trabajo social, psicólogos, pero que creo que hay que hacer partícipes. Pero mi experiencia, tanto por la gente que oí, un programa excelente que hicieron en Cataluña Radio Difusión, y como mi participación en el Vallès Oriental con el responsable en una mesa redonda que lo organizó Onco Vallès, y había el referente de que en cada una cosa que creo que es positiva es que no sé cómo está organizado, a qué nivel, pero hay un referente, no sé si por dirección o por SAP, no sé cómo está organizado, pero hay un referente que actúa y según su información. Y la mía es que enfermería tiene un peso sustancial. Yo he destacado que en la ley prácticamente no se le cita, pero me consta que en algún caso a la primera persona que se dirigió la persona enferma solicitando fue al enfermero, que fue quien la acabó administrando. Por tanto, para mí la ley es la ley, que da garantías y hay que cumplir los pasos, pero yo creo que la implicación de enfermería en este sentido es sustancial y hay que tenerlas en cuenta y hay que tenerlas presente. Luego también muchas veces quien coloca la vía, quien administra el fármaco, puede ser enfermería, es decir, están implicadas. La ley casi no habla, esto es cierto, pero otra cosa, por eso decía, es una ley que parece que la han, es decir, a los clínicos no les han consultado mucho en esta ley. Seguro. Vale, pues, pero bueno, es la nuestra y hemos de hacerlo lo mejor posible. Y en este sentido yo creo que primaria jugará un papel esencial, con todas las dificultades, y haréis bien en pedir recursos porque se necesita tiempo. Pero yo me alegro porque es que reúnen las dos condiciones, la confianza en el profesional, que es el de toda la vida, y en el domicilio, que cuando te piden la muerte deseada, tú dices en casa. Pues hombre, por primera vez vamos a poder hacer las cosas un poco bien. Evidentemente que requiere recursos, pero asumid el reto, porque es que es fundamental, yo creo. Y mi experiencia con la gente que ha hablado es que hasta ahora no habéis decepcionado, habéis dado el callo con todas las dificultades. Y enfermería ha jugado un papel importante en primaria también. Por tanto, mi experiencia es que hay que contar con ellos y en todos los protocolos y en todos los procesos deliberativos, enfermería tiene que estar presente como el resto de miembros del equipo. Para mí es fundamental el compromiso de enfermería y el de primaria para que esto tire adelante. Y por lo poco que sé, es que la gente está colaborando, que lo está haciendo bien. Hay un comentario de Monserrat Runtín que nos advierte, dice: la experiencia de ver personas que piden ayuda a morir, creo que ya ha tenido alguna experiencia en ese sentido, nos enseña que es un proceso extremadamente complejo y delicado. Suele haber una amplia gama de conflictos relacionados. Perdoneu, hay alguien que tiene el micro encendido. Aseguraos de apagarlo, por favor. Gracias. Puedes seguir, Pilar. Perdona. Sí, no, creo que lo que nos quiere transmitir Montse, desde su formación de psicóloga, es que el proceso deliberativo, el acompañamiento y la finalización y el abarcar a la familia en ese momento delicado no es algo que sea sencillo de hacer. Y la valoración de la capacidad de la persona tampoco es algo sencillo de hacer, que puede requerir apoyo para la persona que la solicita y para el propio profesional, apoyo psicológico. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta y no está estipulado. O sea, que no es, o sea, a mí me ha gustado mucho escucharos, pero me he quedado con la impresión de que alguien podría pensar que todo esto es sencillo. Y no es sencillo. Puede ser hermoso, puede ser un reto, puede ser apasionante, pero no es sencillo. Y el doctor Morlans, el reto lo hemos tomado siempre, siempre. Basta pensar en la pandemia que nos acaba de atravesar y los recursos que nos han dado han sido cero en esta pandemia también. De esto ya hemos hablado, no quiero insistir en eso, pero no nos van a ayudar, no nos van a ayudar, tengámoslo en cuenta. Bueno, ¿puedo decir algo al respecto? Sí, puntualmente.
Yo personalmente, que he atendido 5 casos, entonces que me han llevado un tiempo, y son los primeros, y no soy médica clínica, y por lo tanto tengo muchas más dificultades, pues diría que no es tan complicado como parece, si me permites. Las personas que lo solicitan ahora, no digo dentro de 15 años, ¿no? Pero las personas que lo solicitan ahora son personas que lo tienen clarísimo. Es más, tú les dices, necesito toda la documentación. Y entonces, si vas a su casa, si no la tienen ordenada, la fotocopias o la tal, la ordenas y te lleva un tiempo entre 2 personas. Claro. Entonces, si está ordenada como es, o sea, las personas con los pacientes crónicos lo tienen todo perfectamente puesto porque lo han pensado mucho, lo han hablado mucho, saben muchísimo más que la médica de la ley, de todo. Por lo tanto, había un artículo en La Vanguardia que me gustó muchísimo y que creo que ha sido el único en toda España, que salió en noviembre, creo, que era la experiencia, o sea, un reportaje periodístico muy bien hecho, que era la experiencia de quienes habían participado en la prestación de ayuda. La prestación solo, que es una parte. Y es muy interesante. Y ponían lo que habían aprendido. Yo también tengo que decir lo mismo, o sea, preparando a las personas para la entrevista, siguiendo, acompañándoles y hasta el final y peleando por... Debe decir que las personas que lo solicitan saben mucho más que nosotras y que podemos confiar en ellas, digamos, en principio. La evaluación de la ESTO no es difícil, en algún caso puede serlo, no pasa nada, puedes pedir una ayuda a un colega y se hace la evaluación, punto. Si no es complicado o no tanto, no más que otros diagnósticos raros que no sabes a quién derivar ni qué decidir, ¿no? Creo. En Aragón hemos hecho la petición y no ha caído en saco roto, creo, pero que hemos cifrado por término medio 15 horas, por lo menos 15 horas de dedicación a un paciente que es de estos de primera hora, o sea que no es dentro de 15 años, que no será otra cosa, pero que ahora mismo son 15 horas mínimo para poder atenderlo. Y entonces hay una discusión acerca de si cómo hacer esto, porque no es difícil. O sea, en las peticiones, nosotros, por ejemplo, en un primer caso, si pides una hora, dices, tiene que ser una hora más larga. Entonces, bueno, ahí se está haciendo, digamos, pues te pongo a última hora, ¿no? O te pongo en dos turnos, etc. La experiencia, 2 médicas, digamos, de atención, 2 subdirectoras o directoras médicas de atención primaria que están ayudando y aconsejando, están facilitando ese tiempo extra. Ha habido una discusión en Aragón y nosotros desde DMD nos hemos opuesto a pagar la prestación de ayuda, porque se hace cuando se hace en un hospital o en casa es fuera del horario laboral, y a pagar, digamos, el proceso deliberativo. Lo del hospital lo tenían clarísimo y estaban a punto, porque les parecía muy fácil, ¿no?, gastarse X, porque no era difícil calcular, no es mucho, y nosotros nos negamos y podemos discutir por qué. O sea que es posible. Ahora, tener en cuenta eso, sí, del mismo modo que hay otras exenciones o gratificaciones por participación en la universidad, ¿no? Profesores asociados congresos, etcétera. Entonces, y por otra parte hay que pensar que, no he puesto la diapositiva, pero el número de casos, ¿no?, hemos hecho los cálculos, en DMD hizo los cálculos de acuerdo con, etcétera, están resultando mucho menos. Por ejemplo, en Aragón nos tocan pues 2 a la semana, ¿no?, que son muy pocos, por lo tanto serían 120 al año, que es aproximadamente el 1%. O sea, en otros países en los primeros años mueren por eutanasia aproximadamente el 0,5, el 1%, y luego ha ido subiendo y lo máximo que tenemos ahora es el 6% en el último año en Holanda. No va a haber más. Es decir, son muy pocos casos. Tantos que no sé cómo será en Cataluña o en Extremadura, que no tenemos ninguna información de Extremadura, por cierto, pero en otros sitios la idea que tenemos es que a una persona le tocará igual un caso o 2 en su vida. A un centro de salud le tocará 1. Por ejemplo, en Zaragoza, en Aragón hay 124 centros de salud, pues tocará 1 al año.
si hay 20, 10, 12 profesionales, ¿no? Cada 5, cada 10 años puede tocar uno. Es decir, que el número de casos son pocos. Y la pregunta, la dificultad, por ejemplo, es ¿y por qué no hacer un grupo de eutanasia, ¿no? De acabadores, vamos a llamarlo así, ¿no? Y ya está, se lo saben y a ellos recurrimos. Y ante eso también hemos dicho no por muchas razones también, que las podemos discutir, ¿no? Es muy importante afrontar la muerte y saber, tanto las personas como los profesionales, que la muerte existe y que se puede prever, que se puede planificar un poco, pues a mí me parece que es una ayuda, una humanización que la necesitamos. Por último, y enfermería. Enfermería demanda, y yo creo que con mucha sensatez, ¿no? Que del mismo modo que se ocupa de la obesidad o se ocupa de otros problemas de salud, está bien preparada o en condiciones de poder afrontar lo que se llama la planificación anticipada de cuidados, que es una hoja en la que hay un tiempo para charlar de las necesidades, dudas, la planificación del buen morir, sea como sea, que no quiere decir que sea por eutanasia, sino cada quien como lo quiera y sus preocupaciones. Yo he visto en la práctica, en mi centro de salud, hace muchos años, que había una médica que concretamente lo hacía desde hacía mucho tiempo, y cada X, cuando veían que hacía falta, les daba una cita a las personas mayores y le decía: ¿tú cómo te lo ves? ¿No? ¿Qué querrías y qué no querrías? Cuando todavía no estaba esto, ¿no? A mí me parece que eso es muy sensato. No lo van a hacer todas las personas, por supuesto, porque si vierais el miedo que yo he visto cuando alguien ha ido y después de haber avisado que solicitando una eutanasia, o sea, produce temor al principio, ¿no? Y asusta. Luego no es para tanto, y los referentes, si hay referentes, y en la mayor parte de las comunidades, no en todas, pero hay en muchas, ya empieza a haber referentes, todavía llevamos 6-7 meses, ¿no? O sea que es poco tiempo. Si los médicos saben, porque no se habían leído la ley, o sea que es que ha habido de todo, ¿no? En agosto, pues no, pues no es difícil, no es tan difícil. Otra cosa es que no lo pongamos en la prioridad ahora mismo, ¿no? Pues que estamos con la COVID y con todo lo demás, ¿no? Pero no es en absoluto difícil. Y las personas ayudan muchísimo, que están muy informadas. Y desde luego en DMD pues ayudamos todo lo que podemos, que no es poco. Hacemos charlas en los barrios, en los centros de salud, en todas las organizaciones sociales, y y Cataluña, es Madrid también, pero especialmente se trabaja mucho con el tejido social, ¿no? Hay más preguntas. Seguimos con ellas. A ver, Sí. Cristina Seoane pregunta si es posible que el médico responsable tuviera algún tipo de sustitución cuando tenga que atender una solicitud de eutanasia. En el caso de Cataluña, por lo menos, hay la consigna a los equipos directivos de facilitar tiempo a las personas, médicos y enfermeras, que están involucrados en la prestación de ayuda a morir. Esta consigna, a pesar de que se ha dado, pues es discrecional, y hay equipos directivos muy bien dispuestos y otros pues menos. Y se ha facilitado en forma de horas pagadas en jornada complementaria, más que en forma de sustituciones, que como sabéis en la primaria es muy difícil encontrar profesionales para poder hacer estas sustituciones. O sea que más bien pasa fundamentalmente por hacer más horas, que en todo caso se pueden remunerar, pero difícilmente por reducir la jornada laboral en otros ámbitos, ¿no? También comentar que, por ejemplo, en Cataluña sí que se ha creado una red de profesionales referentes para dar soporte dentro de la atención primaria, por lo menos, para dar soporte a los médicos y enfermeras que están en esta situación. Y también aquí comentar, Mar Jimena pregunta sobre el apoyo emocional y operativo real que hay en la primaria. En el caso de Cataluña, por una parte hay esta red de referentes que permite apoyar en la práctica, porque además el procedimiento administrativo es bastante engorroso y permite apoyar en la práctica el procedimiento administrativo, la deliberación y las dudas que salen de todo tipo, junto a los comités de ética asistencial y algún otro. Pero fundamentalmente este es el apoyo. Es verdad que la Fundación Galatea, en el caso de Cataluña, que ya ha hecho algún apoyo emocional, se dedica al apoyo emocional de personal sanitario, también realiza apoyo emocional en el caso de a los profesionales que estén en esta situación. O sea que sí que hay voluntad, creo, de poner en marcha
estos apoyos, pero son los que son, tampoco es... Luego María Jesús, Amelia, sí, Amelia Sanchís había levantado la mano hace mucho rato. perdón. Igual Amelia. Hola, primero muchísimas gracias por esta exposición porque ha sido muy clarificadora. Yo estoy en la parte jurídica y verlo desde la parte médica pues ayuda a ampliar el angular y la verdad es que lo he agradecido mucho y sí tenía algunas preguntas y sobre todo a ver si podemos unir un poco piezas de puzzle. La primera es ¿quién compone la comisión? Y otra pregunta que ya había hecho Carmen, creo, que es qué requisitos se solicitan porque no se ha hecho el desarrollo de la ley orgánica de la 3/2021 y eso es fundamental. Lo que no existe en la cabeza, en los currículos del alumnado no existe en su cabeza y yo doy derecho eclesiástico del Estado y les doy dos transversales cada vez que explico esto. Una es la perspectiva de género, gracias Consuelo, porque es una maravilla que no se olvide esa perspectiva. Y la segunda es que las jerarquías religiosas no es la religión. O sea que Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, ha sido determinante para la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo prácticamente en casi todo el cono sur en América Latina. Y esto me lleva a la segunda pregunta. La objeción de conciencia es fundamental en todo lo que estamos hablando y Marius ya ha estado dando algunos apuntes, pero no sabemos tampoco cómo se va a regular exactamente en el caso precisamente tanto de eutanasia como de suicidio asistido. Incluso se podría dar la paradoja, precisamente por la hiperprotección que se tiene a la objeción de conciencia, que una persona objetora fuese miembro de una comisión. Y esto, pues, no solamente de la comisión, sino que una persona fuese objetora y estuviera atendiendo a alguien que solicita una eutanasia o un suicidio asistido. Estando como está en una carta que me ha gustado mucho el apunte, muy interesante, que es carta de servicios. Estamos hablando de una carta de servicios. Me daría igual que el servicio lo estuviera dando el Servicio Público de Salud o lo estuviese dando un sistema conveniado por una entidad privada. Desde el momento que se convenia pasa a ser parte del servicio de salud. Esto también sería una contradicción, pero que se podría dar. Podríamos estar hablando con una persona que ha sido o que es objetora y que podría estar atendiendo a una persona que está solicitando eutanasia o suicidio asistido. ¿Qué podría pasar en ese caso? Y me llama mucho la atención que estemos regulando todo esto y que no estemos solicitando ya, yo pertenezco también a DMD, una ley de libertad de conciencia. Todas somos iguales, pero unos parecen más iguales que otros, con lo cual, cuando estamos hablando de libertad de conciencia, tan digno es y tan reservada tiene que ser la persona que opta para una eutanasia, para un suicidio asistido, como las personas que solicitan la objeción de conciencia. Y hasta ahora, no nos engañemos, la protección la tienen los que optan por la objeción de conciencia, no las que optan por una libre voluntad de determinación de lo que pasa en su cuerpo, sea lo que sea que quieran que pase. Gracias. El doctor Morlans podría precisar las preguntas de Amelia. Bueno, gracias, Amelia. Sí, yo creo que más que una pregunta ha sido toda una reflexión, la cual yo comparto en parte. A ver, la objeción de conciencia es fundamental en la democracia. O sea, las democracias solamente tienen dos procedimientos para garantizar los derechos de las minorías y evitar lo que Stuart Mill ya dijo, la dictadura de la mayoría. La desobediencia civil y la objeción de conciencia. La desobediencia civil, no estás de acuerdo con la ley y te organizas para cambiar la ley. Por eso es colectiva. La objeción de conciencia siempre es individual. Tú no cuestionas la ley. La ley la aceptas, pero dices, mis convicciones me impiden aplicarla.
Por lo tanto, es de facto, de hecho, solamente pueden objetar personas concretas. Hablar de objeción de conciencia institucional, lo digo claramente, es un abuso de poder. O sea, en función de que tú detentas la propiedad de una institución, impones tu criterio a los demás. Y esto es antidemocrático. Evitas que las personas puedan ejercer su derecho y que los profesionales los coartas. Por tanto, está clarísimo que eso de la objeción de conciencia institucional es una metáfora del abuso. Yo le llamo claramente abuso de poder, porque además se están cargando la verdadera objeción de conciencia. Yo he conocido objetores de conciencia concretos. El buen objetor de conciencia, no el que utiliza la objeción de conciencia para escaquearse, no para hasta que la persona que está atendiendo encuentra a alguien que le pueda atender. No desampara al paciente. Eso que tú comentabas, Amelia, que podía ser que la atendiera, si es un verdadero objetor de conciencia, dirá, yo no le puedo atender, pero no se preocupe. En el equipo voy a buscar a alguien que la atienda. Así actúan los objetores de conciencia, de verdad, pocos que yo he conocido en los casos que hemos visto en el Comité de Ética Asistencial de Vallebrón. No hablo de las objeciones de conciencia ante la interrupción del embarazo, que era una... esto es triste, ¿no? Porque eran servicios. Ya rompían con lo esencial. Por lo tanto, hay que ser... Es difícil regular la objeción de conciencia por lo que he dicho antes, porque pertenece al ámbito de la intimidad. Los juristas dicen, será muy difícil. En todo caso, la ley dice que es individual, la ley siempre es, cuando se hace por ejemplo, en el caso de la interrupción voluntaria de embarazo, también había el supuesto de objeción de la conciencia. Los juristas dicen que se harán precisiones concretas, porque una ley general de la objeción de conciencia es querer regular la conciencia, es entrar en la intimidad. Y eso muchos juristas, no sé tú qué piensas, Amelia, dicen que es dificilísimo. Y ha puesto el ejemplo anterior. Si una cosa tan importante como es nuestro pensamiento, que determina la convivencia a través del voto, es confidencial. Y esa es una de las contradicciones. Hay que ser respetuoso. Yo, personalmente, no soy partidario de crear registros porque ya se está vulnerando la intimidad y creo que las objeciones de la conciencia se deberían resolver en los centros concretos, con la intermediación de comités de ética o colegios profesionales. Creo que es en el ámbito del conocimiento. Todo el mundo en un centro, en un servicio, se conoce y sabe el verdadero objetor y hay que respetarlo y poner alternativa. Es decir, inmediatamente buscar a alguien que le cubra. Yo es lo único que veo. Veo difícil, bueno, en fin, veo difícil la regulación mediante ley general de la objeción de conciencia. Lo veo difícil. Ahora, no sé tú qué piensas, Amelia, los juristas no sé qué piensan. Yo esto lo he aprendido de juristas, que me han dicho es dificilísimo, por lo que he dicho antes, porque estás en un terreno muy subjetivo, en que cada uno determina el ámbito de su intimidad y estás entrando a regular una cosa que por definición no es objetivable. Y esto, la ley lo que intenta es objetivar las cosas, determinarlas claramente. Yo personalmente no soy partidario de creación de registros porque ya se vulnera la confidencialidad. Aunque el registro pueda ser muy curioso, tú tienes que comunicar a alguien lo que tú piensas. Y esto para mí ya empieza por ser una vulneración. Yo la objeción de conciencia la resolvería en los ámbitos de trabajo, en los equipos de trabajo, o como mucho, creo que es un terreno abonado a los colegios profesionales. Bueno, yo creo que me da a mí la sensación, ¿no? que algo que ha hecho Consuelo y me ha parecido soberbio es ver qué pasa en el ámbito internacional y ni eso se ha hecho, y en el ámbito internacional la respuesta no es común ni muchísimo menos. Incluso hay países que antes de, por ejemplo, en el caso de la ginecología, les preguntan antes qué opinan, porque igual no se tienen que dedicar a eso. O sea, está desde ese extremo hasta otros extremos. No permitir, por ejemplo, que pasen abusos como el que ha pasado en la interrupción voluntaria del embarazo. Posiblemente si no hubiesen esos extremos tan abusivos como ha pasado y a los que ni los propios colegios médicos han llegado a responder conforme a la altura que se esperaba precisamente de un tema de conciencia, pues a lo mejor ni estaríamos hablando de esto. El artículo 19 de la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo lo deja claro, y la propia ley en su disposición final también dice que tendría que haber una reglamentación, ni tan siquiera una ley, una reglamentación, que además tenemos una disposición de Unión Europea con respecto a la necesidad
de seguir las disposiciones de Unión Europea sobre los derechos personalísimos y ni tan siquiera se plantean esto. O sea que yo creo que efectivamente hace falta regular los derechos personalísimos como se pueden regular muchísimas otras cosas más, pero es que aquí ni tan siquiera se ha entrado en esas discusiones. Y esto no solamente me preocupa, sino me ocupa en el tema que corresponde a una ley orgánica de eutanasia, porque se podría dar. Y creo que tener en cuenta estos casos también es aprender de futuro. Y precisamente hemos ya aprendido con esta ley orgánica y con las comisiones, y creo que esto lo podríamos ver y podríamos ver qué es lo que está pasando en otros ámbitos. Hay una pregunta que ha quedado colgada, enseguida Consuelo, enseguida vamos contigo. La pregunta, no sé quién de los dos la puede, o quizá alguien de las participantes, dice cuando hay un conflicto entre un proveedor privado y uno público, ¿cómo se armoniza, cómo se regulariza esa situación? Entiendo que quiere decir que algún proveedor privado pues, no da respuesta o no la da adecuadamente. ¿Cómo está regulado esta situación? Yo no sé quién de vosotros lo podría contestar. Yo, ¿Tú, por ejemplo. Sí. De acuerdo. Adelante, por favor. Pues contesto a esta primera y luego a lo de la objeción, porque discrepo y es interesante ver las discrepancias también. Respecto del conflicto privado-público, creo en DMD que tenemos un chat, digamos, una red de comunicación diaria, una para acción política, que es todo lo que tenga que ver con la administración y con los partidos políticos y con los parlamentos, todas las acciones, todo lo que se emprende, pues lo comentamos y es muy rico y muy interesante. Y luego otra sobre atención personalizada, ¿no? Y también pues salen otras cosas, pues que te ha dicho, qué ha pasado, qué problemas, entonces sé lo que has experimentado y lo que toda esa gente, que es muchísima, ha vivido, ¿no? Entonces, respecto de lo privado, creo que han sido 2 casos en los que se han reportado un problema. En Navarra, con el hospital, con la clínica San Juan de Dios y la clínica universitaria, que por otra parte sabéis que está muy vinculada al Opus Dei. Entonces, es un caso en el que es un caso típico. Entonces, finalmente se ha resuelto y se ha hecho la eutanasia en la clínica del Opus, digamos, en la CUN, la Clínica Universitaria de Navarra. Y la Orden de San Juan de Dios creemos que no va a cambiar. Entonces, ella estaba allí y quería hacerlo allí porque se encontraba mucho mejor y etcétera, y no han accedido a la prestación, ¿no?, en ese centro, a lo que tienen derecho si quieren, pero no la obligación. Vamos a ver, la ley deja claro que los centros privados también pueden dar la prestación, pero no están obligados a hacerlo. Y de hecho, quien se quejó fue la propia paciente, o sea, fue la propia enferma, ¿no?, que dijo y ha hecho público un manifiesto. Y ahora no me acuerdo si es en Galicia o donde también es lo mismo. Por ejemplo, en Zaragoza tuvimos un caso de una persona que quería hacer la solicitud y, en fin, un descalabro urgente y acabó los ESAD en paliativos. Aragón, por ejemplo, tiene los únicos centros públicos para cuidados paliativos, centro hospitalario, lo regenta una orden religiosa, San Juan de Dios. Esa persona estaba aterrorizada por si alguien descubría de su intencionalidad, ¿no?, de pedir la eutanasia, y las condiciones, digamos, clínicamente nosotros lo analizamos, clínicamente tiene todas las condiciones, absolutamente todas, reúne todas y de sobra para poder otorgar, pero estaba aterrorizada por estar en ese sitio porque le podían echar, le podían maltratar. O sea, los miedos de la gente también son tremendos, ¿eh? Tremendos. ¿Y qué hicimos? Pues por suerte, y esto que no salga mucho de aquí, pero hay una compañera, una médica que trabaja allí y que es amiga, y entonces se presentó y, oye, hay una persona que está sufriendo, por favor, dile que hay gente que no es lo que ella cree, que tan malvada y perversa o tan religiosamente. Y entonces pues la iba a visitar y bueno, diciendo que era amiga mía en concreto, y ya está, y punto. Y bueno, ayudó
hasta ahí. ¿Va a haber algo más? Pues habrá que hacer una tarea muy importante. En DMD, por ejemplo, en Aragón, que lo tenemos esto claro y lo hemos discutido, hicimos el documento de propuestas, está muy hablado y muy discutido, lo hemos dejado para una segunda fase. Porque ahora estamos en la fase mínimamente de que las personas que lo tienen clarísimo encuentren el médico responsable que gestione su solicitud. Y yo creo que, no sé, pues ha pasado un año y yo creo que nos meteremos en esa otra. Lo mismo tenemos ese problema con las residencias. Las residencias, en principio, de acuerdo con la ley, están obligadas a ser conscientes y conocedoras del derecho que les asiste a sus residentes a solicitar los cuidados paliativos. Por supuesto que eso ya están acostumbrándose, aunque no todas, y inclusive la eutanasia. Por supuesto se pueden, bueno, entonces hay también cosas que trabajar. Respecto de la objeción, que le hemos dado 1000 vueltas, pues, a ver, yo no lo he nombrado. ¿Por qué? Porque me niego. Porque es que no es un problema. Es un problema que no es un problema mío, ni yo creo que vuestro. Es decir, es un problema que está generado, políticamente significativo, que está alimentado y además, y nosotros tenemos unas tasas de objeción que superan las del mundo mundial. Es decir, que tenemos 900 objetores en una población médica de 13.000, es decir, unas 12-14%. Mientras que, por ejemplo, Cataluña no tenéis ningún problema, por favor, olvidaros de eso. Si queremos hacer disquisiciones bióticas, las que hagan falta, pero no porque sea un problema real. En Cataluña, no sé, las últimas cifras que yo leí serían de diciembre, pues eran 90 objetores, ¿no? Aproximadamente, con 90.000 profesionales sanitarios. Eso no es una objeción. Si tenéis en cuenta que tocará quizá una solicitud por centro de salud, suponiendo la distribución, francamente no es un problema. No es como cuando el aborto. ¿Por qué? Porque ahora es toda la población, todos los médicos y médicas y todas las enfermeras son susceptibles de ayudar en todo el proceso deliberativo y de gestión y de peritaje del caso, ¿no? Y a eso no se puede objetar, porque la ley dice muy claramente que es participación directa. ¿Y qué se entiende por participación directa? Pues básicamente lo que también la propia ley define como la prestación. O sea, es una prestación sanitaria, primero. 2, es de la cartera común del Sistema Nacional de Salud, no tiene por qué los religiosos X pueden no estar en su cartera. Otra cosa es que se pongan a ello, que de momento no hay señales más que solo en Madrid, al parecer. Y 3, si solo es la prestación, una persona, una médica de atención primaria o un médico especialista, no tiene por qué, porque tiene que atender a su paciente, le gusten los trasplantes, le guste la intervención quirúrgica de tipo C que está prevista para ese paciente o no le guste, ¿no? La atiende igualmente. Nosotros hemos discutido mucho en DMD porque estamos en contra de esa concepción, porque nos parece que no es bueno tener que también la persona discutir con su médica o médico de cabecera. Pero en la medida en que estemos entendiendo que la decisión es de la persona y ya se está entendiendo, o sea, porque la mayor parte de los casos que estamos viendo y se están reportando, se están atendiendo muy bien. El médico, la médica está entendiendo, médico o médica responsable, que es el principio de la cosa, está entendiendo cuál es su papel, y su papel es, digamos, evaluar, ¿no? Peritar que efectivamente esa persona reúne las condiciones. Consuelo, hay 3 cosas en relación a lo que estás diciendo. Una de María Jesús Rodríguez que dice, parte de esta objeción podría ser una objeción burocrática, es decir, no puedo con esto, así que me voy a apuntar a este lugar que me permite estar al margen, estar en un paraguas no operativo, porque no lo puedo hacer. Entonces, quizás sería interesante, pienso yo, preguntar a los objetores qué les lleva a objetar y qué les permitiría salir de ahí. A lo mejor nos llevaríamos sorpresas, no sé. Quizá María Jesús orienta en ese sentido. Pues ahí lo hemos trabajado mucho. En Aragón, por ejemplo, hemos tenido un conflicto muy grande porque una persona se suicidó en pleno proceso, era una mujer, por cierto. Que sepáis que cuando en noviembre había 5 casos en Aragón, 3 eran de hombres y 2 de mujeres. Las 2 mujeres
no habían sido bien atendidas y una de ellas se suicidó, y los hombres pues estaban siendo mejorados. O sea, al menos no hubo, se escuchó su demanda y las cosas empezaron los papeles empezaron a circular. En este caso, la objeción de conciencia, o sea, lo tenemos muy analizado en el caso de Aragón, ¿no? Quién, cómo se ha gestado, qué ha movido, etcétera. Y os puedo afirmar categóricamente, y no es cuestión de dar los datos aquí, pero que es una reacción de respuesta del enfado de los profesionales sanitarios, porque otra tarea más. Dos, como cesaron a dos profesionales sanitarios, el coordinador de un centro de salud, ¿no? Y al director médico del área, que podríamos discutir, pero bueno, fue un cese inmediato y fulminante, ¿no? Porque desde luego el Ministerio de Sanidad está muy decidido a que esto se haga bien, punto. Y no cumplieron algunos de los requisitos. En un caso yo creo que por ignorancia y en otro caso, bueno, es que no, esto está sub iudice o como sea y no vamos a hablarlo, pero entonces un coordinador de un centro de salud que lleva 14 años coordinando, o sea, generó, ¿no? Y una atención y una profesional sanitaria también objetora, ¿no? Y además de una cierta tradición o compromiso religioso, bueno, o sea, han podido decir lo que han movido. Efectivamente, en un contexto de cansancio. Es una reacción que se pasará, es un sarampión que se pasará y sin efectos secundarios. Hay que dar tiempo al tiempo, no darle ninguna importancia a eso, porque no la tiene en verdad. ¿Qué está ocurriendo? Pues que otras muchas gentes están animando y claro, sotoboche, eso es verdad. Porque los que dicen que están en contra tienen... Tendremos que dejarlo aquí porque tenemos que acabar ya. No sé si queda alguna pregunta pendiente, pero que se puede enviar al CAPS y para poderla contestar, así como si alguien tiene interés en algún aspecto de la bibliografía, que también había un comentario, también lo podéis enviar para que os contestemos. Pilar y yo desde aquí queremos agradecer al CAPS y a la red el interés, a todos los que habéis participado, a Ariadna por el soporte técnico y la paciencia, y sobre todo a Marius Parlans y Consuelo Miqueo por compartir vuestra experiencia y vuestra sabiduría, y a los demás por hacernos pensar con las preguntas, ¿no? Queda abierto el correo del CAP si queréis alguna cosa más. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Muchas gracias por vuestra paciencia.